Vamos con otra entrevista y otra conversación sobre distintos temas. El Senado aprobó la noche de este martes la extensión del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. De esta forma, la medida se va a prorrogar desde el 30 de junio por otros 15 días en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Para conversar más al respecto estamos junto a Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía. Patricio, buenos días. Gracias por este contacto. Buenos días, Nicolás. Mucho gusto. Primero, su opinión e impresión con respecto a que nuevamente se va a extender el estado de excepción de emergencia en la Araucanía en distintos puntos de la macrozona sur, esta vez con la diferencia que tuvo que pasar con el Congreso, con esta votación en la Cámara y también en el Senado. Bueno, estamos satisfechos, contentos con que se apruebe una vez más. Yo creo que es claro y la clase política y el país entiende que hay una situación que requiere un esfuerzo especial, una dotación especial distinto a lo que es lo normal, porque los hechos que ocurren son absolutamente excepcionales. Así que esperamos que este Estado está contribuyendo, ha bajado los delitos, pero todavía la situación es lejana, lejos de lo normal. Y nosotros esperamos que el Estado se vaya perfeccionando, vaya a los lugares donde efectivamente ocurra la mayor cantidad de delitos y contribuya a desarticular estos grupos. Ahora, ¿cómo ha analizado usted lo que es la dinámica de las Fuerzas Armadas en los distintos puntos de la región? Y se lo pregunto justamente porque ya desde el gobierno se da por cerrada ya la discusión con respecto a acotado o no, algo que distintos sectores y especialmente también organizaciones desde la Araucanía dicen que es un tema bien relevante en términos de darle todas las facultades a las Fuerzas Armadas para desempeñar la labor en este estado de excepción. ¿Cómo lo ha visto usted y qué cree usted que faltaría o no, digamos, acá? Mire, yo creo que el término acotado es un mal término. Es decir, si uno toma una decisión de tener un estado de excepción, es para combatir los hechos de violencia donde ocurran. Y la autoridad debe tener toda la convicción y decisión de combatirla frontalmente, no acotadamente. Yo creo que es un término que enreda nomás, no aporta. Aquí lo que se necesita es la decisión de todos, y yo creo que el gobierno también lo entiende así, de combatir los hechos de violencia, de desarticular estos grupos que causan temor y que son contrarios a cualquier convivencia civilizada. Entonces el término creo que está de más. Ahora, Patricio, usted dice el término está de más, confunde, complica, y eso en la bajada le hago la pregunta. ¿Usted y desde la multigremial han sentido que las Fuerzas Armadas se han complicado y de alguna manera han tenido que restringirse en términos de sus funciones por este estado de excepción, producto de más que el concepto, la aplicación del concepto para este estado de emergencia? Yo creo que no lo sé, eso habría que preguntárselo a ellos, si los complica o no. Yo creo que lo que puede complicar es que hay tanto en las policías como en militares, uno nota un cuidado que se está haciendo evidente respecto a no tener situaciones de violencia que se han implicado porque en definitiva son rápidamente procesados y acusados, ¿no? Y eso en realidad todos debiéramos tratar de evitarlo, pero en cierta medida eso es imposible. Es decir, a los policías y a los militares se los está poniendo en una posición de defender a la sociedad respecto de personas violentas, ¿no es cierto? Y da la impresión que ellos debieran tener un cierto procedimiento especial, un cierto tratamiento en que haya una tolerancia distinta a la que existe hoy día, que en realidad los principales imputados al final de estos hechos de violencia son las personas policías o militares. Y eso yo creo que eso complica. Hay que ir buscando una forma, un estatus especial de darle respaldo, porque están enfrentados a situaciones muy complejas donde pueden haber errores y pueden haber o no errores, sino que situaciones derechamente de defensa, de legítima defensa,
pero que no podemos estar acusando al día siguiente a las personas que se mandó a esa situación. Yo creo que eso puede ser una complicación. ¿Usted cree que eso limita de alguna manera el actuar individual de cada uno, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de carabineros, de las policías? Es un poco el análisis. Absolutamente. Yo creo que es decir, la accionar de los policías, usted ve, incluso en este estado de excepción, los marinos están en un proceso hoy día, que nadie diga que no se haga, pero creo que hay que ser muy cuidadoso respecto de cómo se hacen estas cosas, y creo que tienen que tener cierta garantía, porque nosotros, la sociedad los mandó a enfrentarse con personas que están armadas. Entonces después le exigimos un estatus de pureza, de limpieza en sus procedimientos, sí, que creo que debiera hacerse ese cuestionamiento de otra forma. Ahora, entendiendo el punto, compartiéndolo, aquí dentro de la discusión se habla, claro, la capacidad o la facultad de darles garantías a quienes tienen el uso legítimo de la fuerza, en este caso por la Constitución, Fuerzas Armadas, Policía, especialmente un estado de excepción, pero ¿hasta dónde llega esa garantía cuando se convierten en, lo voy a decir muy responsablemente, en chip libre, digamos, en de alguna manera libertad para hacer? ¿Cómo se puede hacer esa diferencia? Creo que es bien importante y que finalmente aporta justamente a lo que usted está diciendo. Sí, yo creo que obviamente que no se puede ir a una carta blanca, que la gente llegue disparando. Eso, es mejor el concepto de carta blanca que el que ocupé yo. Sí, claro, pero yo creo que nosotros estamos con el tejo corrido hacia un extremo, y tenemos que buscar un equilibrio en darle a las policías y a los militares una protección, en el sentido de que ellos, actuando en estas situaciones de riesgo, no van a ser, y se les presenta una situación de riesgo, no van a ser expuestos al día siguiente a situaciones legales complejas. Es decir, tendrán que tener un tratamiento distinto. Yo no digo que no se haga, no digo que no estén expuestos a la ley, pero creo que no podemos al día siguiente tener a una persona imputada pidiéndole prisión preventiva cuando está actuando en nombre de nosotros en una situación de riesgo. No sé si no, yo lo entiendo. Entonces, ahí yo creo que si eso no se corrige, yo creo que va a pasar lo mismo que pasa con Carabineros. No sé si me explico. Que en definitiva, al final, las fuerzas no se deben actuar. Y eso va a hacer que el estado de emergencia como herramienta se desgaste en el mediano plazo, y por otro lado, los que actúan fuera de la ley se envalentonan y van probando cada vez más el sistema. Entonces yo creo que el mayor riesgo está por ahí. Y obviamente también esto del acotado en términos de que en el fondo el estado de emergencia, los militares deben contribuir a hacer el control territorial y a ir tomando control del territorio, de forma de que las policías, las instituciones del Estado funcionen adecuadamente. Y eso en los caminos y en el territorio, en todas partes. Patricio, el gobierno ha señalado esta herramienta que es el estado de excepción, que finalmente solicita al Congreso aprobar. Se aprueba durante los próximos 15 días. Cada jueves hay una evaluación desde el Ministerio de Interior, Defensa y las policías al respecto de cómo se va. Se ha hablado de una baja de un 40% en delitos justamente en la zona producto del estado de excepción. Pero ha dicho el gobierno, esto se enmarca dentro de un plan mayor que tiene que ver con este buen vivir que estimula el gobierno para las distintas zonas del sur del país. ¿Cómo evalúa usted esa mirada, esa estrategia? Se comenzó y en su minuto se criticaba desde distintos organismos y organizaciones, gremios de la Araucanía, que se pusiera el diálogo por sobre la seguridad. ¿Usted cree que esto ya se ha igualado o que de alguna manera están conviviendo en la mirada que tiene el Ejecutivo o no? Yo creo que obviamente siempre nosotros reclamamos que debía haber diálogo con seguridad. Creemos que, no es por decir teníamos razón, pero claramente la situación ha derivado que esa realidad se impuso. La seguridad se necesita, si no, no pueden haber condiciones para el diálogo. Yo creo que se debe iniciar las acciones de diálogo. No creo que haya que esperar, hay que ir avanzando en todos los frentes.
Y me parece correcto que el gobierno plantee que hay que dialogar y que hay que tomar otras acciones. Yo no estoy de acuerdo con la visión del gobierno y de lo que ha hecho el país en todo el último tiempo, que esto es solo o principalmente un problema de tierra. Yo creo que aquí hay que buscar otros diseños. En otros países se ha hecho con múltiples herramientas. Aquí solamente centrar en el tema tierra es perpetuar el conflicto, es poner a unos contra otros. En ninguna parte del mundo esto se ha hecho sacando a las otras personas que viven ahí, en definitiva, casi por la fuerza, ¿no es cierto? Que eso es lo que ocurre, que es lo que está ocurriendo en nuestra zona. ¿Qué otro enfoque piensa usted, Patricio, debería estar? Menciona lo que es justamente lo que ha hecho el gobierno en términos de la ejecución de la compra de tierras y la entrega de tierras, finalmente. Aquí hay todo un sistema que se lleva por parte de la CONADI. En otros países se han usado múltiples alternativas. La más obvia y más fácil, y que yo creo que ayudaría mucho, es la de las indemnizaciones. No toda la gente que es mapuche está en condiciones de trabajar un campo, ¿verdad? Porque algunos son mayores, algunos tienen la capacidad, otros no. Pero en otros países se han arrendado, se han entregado edificios públicos y las rentas de esos edificios han ido a las comunidades, parques nacionales. Hay un montón de alternativas. Y lo otro muy importante, que hoy día usted sabe que en toda la región de la Araucanía, que es más o menos la mitad del trigo que se produce en Chile, sí, se siembran del orden de 200.000 hectáreas totales de siembra, de las cuales más o menos la mitad, un poco menos, son trigo. Y la CONADI ha entregado terrenos a las comunidades, más de 250.000 hectáreas. Y el trigo está muy caro en todas partes del mundo, y el pan está caro para los chilenos. Entonces, aquí también hay un tema de cómo se usa la tierra, cómo esa tierra da trabajo y cómo esa tierra da alimentos para el país. Usted apunta, Patricio, para entenderlo, a la entrega de tierras por parte de la CONADI, pero con un fin específico entregado por el Estado. No sé si eso es factible en todo caso, porque finalmente la tierra que se entrega está a libre disposición del nuevo dueño, digamos. Pero entiendo el punto al que va. No, yo digo que lo que ha hecho el país es entregar una cantidad de terreno con un costo más o menos alto para el país, y esos terrenos hoy día están, muchos de ellos sin producción. Ya. Y restándole producción, empleo, producción y productos al país. Perfecto. Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía. Patricio, muchas gracias por esta conversación en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias.